Aleluya. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Saludos a todos aquellos que están conectados. Somos Iglesia Pentecostal Unida Internacional, los Pentecostales de Eco Park. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Una iglesia que, amén, alaba el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alabamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dicen Hechos capítulo 2, amén, perdón, aleluya, ya en Tito capítulo, amén, creo que es 2:13 si no me equivoco, amén, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7, gloria al Señor Jesús, amén, le damos gracias a Dios. Aleluya. Estamos. Y la enseñanza de esta noche va a ser respecto a los diáconos. Vamos a hablar acerca de los diáconos en especial. Los diáconos, dijo alguien por ahí, le quita el tilde. Es diácono. Se para el diptongo allí. Estamos, hermanos, lo tenemos. Dice la palabra en el nombre de Jesús. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Hoy cualquiera quiere ser diácono, aunque tenga el testimonio mal. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No iban a estar sin hacer nada, iban a estar ocupados también. ¿Cuántos dicen amén? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Es importante eso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando algo se hace en orden, se multiplica. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos. Padre, te damos gracias esta preciosa hora, Señor. Te pedimos que tú nos hables a través de esta palabra, Dios mío. Padre, queremos aprender de ella, Señor, ser nutridos, enseñados, Señor Jesucristo. Danos guianza para poder aprender lo que es bueno delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse dándole ese fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. En esta preciosa noche, hermano, vamos a hablar acerca de los diáconos, hermano, amén. En el Hechos capítulo 7 se encuentra uno de los primeros, hermano, voy a decir, que había un espíritu allí de conflicto entre ellos, hermano, porque, amén, había una desatención de cierto grupo de personas dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y en este capítulo la Biblia habla que eran desatendidas, hermano, amén, las viudas, amén, de los, el número de discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Cuando hablamos de griegos, hermano, la primera expresión que puede venir quizá a nosotros es, amén, eran de Grecia, ¿verdad? Por naturaleza, ¿verdad? El salvadoreño del Salvador. Amén. El mexicano de México. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El venezolano de Venezuela. Aleluya. No puede ser venezolano de Estados Unidos, ¿verdad que no?
sino que es el venezolano. Pero en esta ocasión, cuando aquí puede haber la pregunta a nosotros, bueno, ¿quiénes eran estos griegos? Porque están con la iglesia en Jerusalén, una iglesia que había sido establecida al inicio, hermano, amén, por el apóstol Pedro, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando pensamos en estos griegos, no estamos pensando en que esos griegos no eran judíos, sino que, amén, eran judíos que habían crecido en otro país. En este caso eran griegos. ¿Cuántos dicen amén? O habían ellos, hermano, por ejemplo, usted ve aquí cuánto hay nacido en Estados Unidos que tiene nacionalidad estadounidense, ¿verdad? Pero es mexicano. ¿Verdad que sí? Y no se quita la bandera y dice, I'm Mexican. Pero cuando va a México y lo ven y lo notan en su hablado, dicen, este es pocho, viene de Estados Unidos. Lo notan por el hablado. ¿Me está entendiendo? Entonces los griegos, hermano, en este caso se refiere a judíos, hermano, que habían crecido o habían obtenido la nacionalidad griega, hermano, y ellos automáticamente se les conocía como son griegos, pero son judíos. No sé si me está entendiendo. Como hay muchos judíos también en la actualidad que usted ve en el Medio Oriente, en Irán y en los países que están alrededor, que, amén, están viviendo en esos países, pero ellos son judíos, ¿verdad? Aunque sus papeles dicen su nacionalidad es iraní, estadounidense, salvadoreña. Aún en mi país, hermano, hay bastante judío nacido en El Salvador. Amén, aleluya. Como lo hay en México también, creo. Amén. Y entonces estos griegos, hermano, eran ese tipo de personas, hermano, o sea, judíos nacidos en el país griego, pero hermano, ellos estaban visitando Jerusalén, hermano, en este tiempo, amén, durante el tiempo de Pentecostés, porque se acuerden que la iglesia nace, hermano, en el Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Eso significa Pentecostés, 50 días después de la Pascua, en la fiesta de los judíos. Entonces, ¿qué sucedía? Mucho judío que se radicaba en el extranjero venía a Jerusalén. Hello. Para formar parte de las festividades que tenían los judíos. ¿Cuántos dicen amén? Y estos, recuérdense que eran cristianos ya convertidos, hermano, pero muchos de ellos todavía tenían el ombligo, muchas raíces aún, voy a decir, de las tradiciones judías. Por eso Pablo tiene que escribir el libro de Gálatas, el libro de algunos libros, epístolas, donde él da indicaciones de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y en cierto caso usted encuentra en la escritura cuando, amén, él se encuentra con Pedro por allá y que Pedro hacía lo que no estaba bien, porque cuando estaba con los gentiles hacía una cosa y, hermano, y cuando venían los judíos lo dejaba de hacer para no hacer sentir mal a los judíos, y Pablo tuvo que confrontarlo y decir: lo que estás haciendo, eso es ser hipócrita, es demasiada hipocresía la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza Pablo a explicar, porque las cosas que yo mismo destruí, si yo las mismas vuelvo a edificar, yo me hago transgresor. ¿Cuántos dicen amén? Porque, amén, aleluya, no podemos nosotros volver a edificar lo que antes ya destruimos. Y es que estamos hablando de que lo que murió en la cruz, en la cruz del Calvario, hablando de esa acta de los decretos que a nosotros nos era contraria, no se refiere, hermano, a los mandamientos de la ley moral en sí, sino se refiere a los ritos, todo aquello que se celebraba. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, como tradiciones que no tenían nada que ver en la vida espiritual. Sin embargo, todo lo demás, todo lo moral, eso sigue vigente. No robar es pecado. No, perdón, robar es pecado. Matar es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es pecado. Desear la mujer del prójimo es pecado. Hablar falso testimonio contra alguien es chisme, es pecado. ¿Verdad que sí? Entonces eso está hasta la fecha vigente. ¿Cuántos dicen amén? Pero
estos querían volver a judaizarlo a ellos, volverles a decir, hey, tienes que circuncidarte, hermano, la circuncisión y poner otro tipo de cosas. Que Pablo dijo, la mejor circuncisión es la del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, no la que se hace en el cuerpo, porque no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. Amén, el que lo es en la fe. Denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos griegos regresaban a Jerusalén, hermano, a celebrar las costumbres, hermano, que tenían, amén. Pero ellos regresaban con una cultura un poco de Europa, un poco a los griegos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, regresaban, y ellos regresaban de una cultura donde quizá eran un poco más, voy a decir, hermano, pudientes, hermano, de gente de clase media. ¿Me explico? Que no desatendían a sus esposas, no desatendían a sus mujeres, las cuidaban, las respetaban. ¿Cuántos dicen amén? Y les daban su lugar. Pero cuando se dan cuenta que está sucediendo esto, vienen de una cultura donde no siempre se callaban las injusticias, sino que cuando se veía algo que no estaba bien, ellos hablaban. Y que así eran los griegos. ¿Cuántos dicen amén? Y nomás vieron esta situación que sucede allí en medio de ellos, hermano, amén. Y que vieron que, aleluya, se presentó esta diferencia de trato, amén, de parte de los apóstoles en la administración de la iglesia, porque eso es lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Estaban haciendo un poco de diferencia en este aspecto, y no sabemos si las viudas de los griegos fueron también desatendidas o no. Pero cuando algunas irregularidades de este tipo se empezaron a levantar, los griegos estaban listos, hermano, para levantar la mano y decir, hey, las están dejando por un lado. Y no la vamos a permitir. Es la primera vez, hermano, que en la escritura se levanta un espíritu de este tipo en la iglesia, como de nacionalismo. Por ejemplo, como que digamos, hey, ¿saben qué? Ustedes los salvadoreños, voy a poner los salvadoreños para que no poner a nadie más, pero de otra nacionalidad, pero ustedes los salvadoreños son muy machistas y desatienden mucho a sus mujeres, para que me entiendan. Y que los mexicanos quizás las amen bien y las cuiden y las respeten, pero los salvadoreños son machistas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿me explico? Y se levanta ese espíritu, hey, ustedes no están viendo que cómo las tratan, y ustedes como líderes no hacen absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? A aquellos les están dando más y a estos les están dando menos, y las están desatendiendo, les están hablando mal. Y entonces hubo trato de diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Quizá por cuestiones de nacionalidad. ¿Me explico? Al griego lo atendían mejor, quizás a las viudas griegas las atendían con más elegancia, con más respeto, y a las hebreas no. ¿No? Aleluya. Eso es muy importante. Entonces la iglesia, amén, tuvo que escoger estos 7 diáconos, hermano, para tratar de arreglar esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los 12 convocaron, el verso 2, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Porque los apóstoles, al ver esto que estaba sucediendo, ellos tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo para tratar de enmendar el problema. ¿Cuántos dicen amén? Y dijeron, hey, pero si nadie lo quiere hacer, pues no se preocupen, nosotros lo vamos a hacer. Como le pasa a los pastores a veces. ¿Cuántos dicen amén? Si nadie quiere, pues le toca a uno ponerse el mandil. ¿Cuántos dicen amén? Y hacer lo que tiene que hacer. El mandil de pescador, dijo el hermano Dylan. Amén. De panadero, güey. Aleluya. Pero había un tiempo donde ellos dijeron, ¿saben qué? No podemos estar haciendo esto porque nosotros estamos tan enfocados en servir, en distribuir, en lo que tiene que ver con quizá con las cosas que se daban, hermano, alimentos, no lo sé, lo que se repartía, pero no se repartía quizá de manera equitativa a todos, sino que había ciertas diferencias. Y ellos dijeron, ¿saben qué? No más, porque nosotros pasamos nomás acá haciendo esto, sirviendo, ayudando, y estamos descuidando lo más importante, que es el ministerio de la palabra. Por estar haciendo esto, no estamos enseñando, no estamos compartiendo la palabra. No es que quizá la comida no es importante, hermano, pero le voy a decir algo, hermano, el tener banquetes, convivios es bueno, hermano, pero no es lo primordial de la iglesia. Quiero que quede esto claro en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces pensamos, no somos una iglesia que tenemos comida
todos los servicios, ni tampoco tenemos convivio todos los servicios. Tenemos quizá una vez cada 2 meses, que creo que es sano, una vez cada 3 meses, es sano que lo tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Amén. 12, verso 28. Sé que vamos a hablar de los diáconos esta noche. Amén. Primera de Corintios 12, 28. ¿Lo tenemos? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, porque ¿a quiénes fueron los que escogió primero el Señor? Apóstoles, ¿verdad? Luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Allí le da una lista, no necesariamente que una lista es la número 1, pero hablando bíblicamente, los primeros que escogió el Señor fueron a los apóstoles. Eso es en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es que uno debe de seguir esta lista así, exactamente como está. ¿Cuántos dicen amén? Pero escogió apóstoles, pero todos estos hermanos fueron escogidos, y todo lo que está allí se escoge como un gobierno dentro de la iglesia para poder funcionar. Cada posición en la iglesia no es para que nosotros nos sirvan, es un peldaño para nosotros poder servir a otros. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo estoy en la iglesia y tengo un liderazgo, no es para que a mí me sirvan y para mandar a los demás, que los demás lo tienen que hacer. No, es para servir, ayudar, trabajar juntos en equipo para la gloria de Dios. Este no es un trabajo solamente del pastor, es el trabajo de un equipo. Es un trabajo de hermanos, hermanas, ancianos, jóvenes que nos unimos para hacer la voluntad de Dios en esta iglesia. Denle ese aplauso al Señor. Yo no lo miro a usted de menos, ni tampoco lo miro de más. Lo miro como alguien lavado con la sangre de Jesucristo. Amén. Alguien que vale el precio, vale el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Porque ante Dios, hermano, valemos ese precio. ¿Me está entendiendo esta noche? De igual manera, nosotros debemos amarnos, debemos respetarnos unos a otros. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Someternos unos a otros, sujetarnos unos a otros en el temor, en el amor de Dios. La Biblia lo enseña. Gloria a Dios. Y aún nos puso Dios primeramente apóstoles, porque ellos fueron los primeros escogidos. Profetas, amén, los que administran, los que tienen don de lenguas, hermano. Este gobierno que ha sido colocado dentro de la iglesia es para tener control, hermano, organizado en todo lo que el Señor, amén, le ha dado a mantener a los creyentes un orden dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido para administrar el orden de las cosas, amén. La Biblia dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando el pastor predica o un predicador está predicando, nosotros escuchamos la palabra, nos gozamos y recibimos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estamos todos hablando en lenguas, no estamos todos amén, profetizando, estamos escuchando lo que el pastor está compartiendo de la palabra de Dios, porque la Biblia dice al final, hágase todo decentemente y con orden. Amén. Entonces los diáconos se tuvieron que escoger para tener ese orden y que ellos se encargaran de servir a las mesas, de ayudar. ¿Cuántos dicen amén? De distribuir. Y si se fija, mi amado hermano, una de las cualidades que tenía que tener los diáconos, hermano, allí en el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones. Amén. Y la primera expresión que aparece ahí, de buen testimonio. Amén. ¿Sabe por qué es importante tener un buen testimonio? No tenga buen testimonio hasta que va a servir. Tenga buen testimonio antes de servir en una posición.
Cuando Dios me use voy a cambiar esto. Cuando el Señor me use entonces me voy a disciplinar. Cuando el Señor me use entonces voy a ser leal y fiel. No, no espere a que suceda, empiece a hacerlo ya. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted lo predique, el ejemplo va a hablar más que la predicación que usted va a dar del púlpito. La vida pública, la vida que usted lleva cotidianamente en la casa, en la familia, esa vida va a hablar más que lo que hacemos de un púlpito. Hello. Yo puedo aquí desgalearme a usted hablándole de amor y hablándole de compañerismo, hermano. Pero cuando salgo de la casa ni siquiera le mando un mensaje de texto, ni le hablo, hermano, ni quizá ni mi casa conociera. Pero ustedes conocen la casa donde yo vivo. La mayoría. Porque si estamos hablando de compartir y de convivir, el pastor debe ser primero en la línea. Quizá algunos no lo hacen. ¿Me explico? Pero tenemos que hacerlo. Porque nosotros somos los ejemplos. El ejemplo que está allá arriba somos nosotros, no es la iglesia. Somos nosotros, hermanos, los que estamos dirigiendo la iglesia, los que somos pastores, líderes, diáconos. Somos el ejemplo de la congregación. Los jóvenes te van a querer imitar a ti como sirves a Dios. Sí, amén. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero él puso a Cristo, pero dijo, pero mi testimonio también es importante. Lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que yo hablo, amén, tiene impacto en los demás. Y créanme, no hay cosas que usted puede pensar. En los jóvenes ni se fijan. Hermano, lo están mirando a usted. Hermana, lo están mirando a usted. Varón, lo están mirando a usted. La actitud, la manera de hablar, de comportarnos. Hello. El Señor, amén, había puesto ciertos oficios, ministerios en la iglesia para gobernarla. Hermano, allá en Efesios 4:11, amén, usted sabe la palabra de Dios. Él, el Señor, amén, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este caso el problema se encontraba que necesitaban gente que ayudara. ¿Sabe? Hay algo que el Señor Jesús necesita en este tiempo. Y le voy a decir, le voy a abrir mi corazón ahora como pastor de iglesia. ¿Sabe qué es lo que Dios necesita, hermano, en este tiempo? Hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra de Dios. No, escúcheme bien, en la obra de Él. No en la iglesia del pastor Polanco, donde el pastor está administrando, pastoreando. No. Porque no lo están haciendo para mí, lo hacen para el Señor Jesucristo. Pero, amén, ¿cómo los vamos a mandar, brother? ¿Cómo van a predicar si no hay quien los envíe, quien los mande a esos lugares, a esas ciudades donde no hay una iglesia pentecostal? Pero ocupamos hombres y mujeres en esta iglesia que digan, hey, yo me apunto, pastor, amén, yo voy a esa ciudad y voy a predicar la palabra y vamos a abrir una iglesia para la gloria de Dios. No, el Señor no está esperando que el de afuera se anime. Está esperando que usted se anime y diga, Señor, yo quiero, amén, úsame a mí. Señor, yo quiero ir y ganar almas, aleluya. Quiero abrir algo en una ciudad, empezar algo para tu reino. Y no tiene nada de malo. Al contrario, es bueno que haya ese deseo. ¿Cuántos dicen amén? I'm not gonna cut your wings, man. If you feel in your heart to do something for the Lord, I'm not gonna cut it. No, I'm gonna go with you, I'm gonna walk with you. Voy a caminar contigo, voy a estar a la par tuya, hermano, trabajando para el Señor, juntos, aleluya. Y cuando lo vea usted crecer, amén, y yo creciendo y todos creciendo, amén, vamos a darle gloria a Dios, aleluya, porque esa es la voluntad de Dios, que crezcamos. Pero primero, hay que ordenarlo primero. Necesitamos gente en la iglesia que sirva. Hello. Aleluya. Gente de buen testimonio. Porque primero vas a estar en el diaconado y luego vas a subir otro escalón que es el ministerio. Hello. Pero en ese escaloncito que hay, esa prueba de hermano, uno ser un diácono en la iglesia o alguien que va a servir en la iglesia. Amén. Ya hay este buen testimonio. Hello. Aleluya.
de buen testimonio, dice la Biblia acá, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sabe por qué necesitaban a hombres de buen testimonio? Que fueran llenos del Espíritu Santo y también que fueran llenos de sabiduría, porque iban a tratar con un problema de nacionalidades. O sea, como que digan, los güeros no quieren a los latinos y tienen ese conflicto ahí, y los que tenían que poner eran personas que no tenían que hacer diferencia entre uno y otro. Hello. Que no iban a tomar bando, no importaba si yo fuera griego o él fuera hermano hebreo, yo no voy a tomar bando, voy a servir a todos por igual e igual a todos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ocupaban tener a alguien ocupaban personas que tuvieran buen testimonio, que no tomaran lugar, no tomaran bando, sino que se mantuvieran en una línea donde iban a hacer lo que es correcto, lo que es justo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque alguien no estuviera de acuerdo, vamos a hacer lo que es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Hello. Sí, hay momentos que, hermano, usted espere una reacción siempre, porque siempre alguien tiene que tomar una decisión, y a veces las decisiones que tomemos, hermano, a alguno quizás no le va a gustar, a alguno quizás sí le va a gustar, pero debe ser lo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y mientras esté de acuerdo a la palabra de Dios, no se preocupe, que el Señor coloca todo en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el respaldo de su palabra y eso cuenta. Denle ese aplauso a Jesús. Varones que tenían que ser, hermano, de ese testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría para poder tratar con la gente. Mire, si usted está en la puerta o sirve en la iglesia, fíjese cómo le habla a las almas, por favor. Hábleles con cariño. Si ve a alguien que está haciendo algo, trátelo con amor, hermano. Si es primera vez que viene, no lo trate mal. Dígale, hermano, amén, no se preocupe. Mira, haga lo que está haciendo, no tenga pena. No trate de llevarle la contraria, hermano. Trátelo con amor. Porque el que gana un alma es sabio. Tenemos que aprender a tratarlos bien. Mire, me quiero comer ese pedazo de pastel, cómaselo, lo quiere, lléveselo, suyo. ¿Verdad? Por un pedazo de pastel, no se lo lleve porque ese es mío, yo me lo voy a llevar, hermano. Déjelo que se lo lleve, va a llegar contento y va a decir, wow, qué buena onda son en esa iglesia, me regalaron un gran pedazo de pastel. Den ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tratemos bien a los demás. Es por eso que tenía que ser gente con sabiduría, gente que supiera hablar, tratar a los demás, que supiera servir, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando usted va a un restaurante y de repente se sienta, hermano, y llega la mesera y quizá tuvo problemas con el esposo en la noche, o llega un mesero que quizá llegó peleado con la esposa, hermano, y llega y le dice, oiga, amén, oiga, este menú, ¿me puede traer el menú? Ay, ahorita se lo traigo, espérese. Y empieza a hablarle pesadamente a usted y a tratarlo mal, hermano, y usted dice, uy, qué feo me tratan aquí, ya como que ya no me están dando ganas de comer. Le aseguro que será la última vez que usted va a visitar ese restaurante, porque hubo alguien que no lo trató a usted con sabiduría. Amén. Cuando en la política el cliente siempre tiene la razón. Si un cliente está insatisfecho, ¿sabe qué? No se preocupe, no paga nada. Amén. La casa paga. Pero queremos que regrese otra vez. Iglesia, así debemos nosotros de tratar a la gente, con amor, que aprendemos que, hermano, no lo bombardemos con preguntas, oiga, ¿y por dónde andaba? ¿Qué andaba haciendo? No, trátelo con amor, que estamos contentos que está acá, pase adelante, siéntese, le puedo servir un agua, ocupa algo, amén, aquí estamos, amén, si necesita algo, nomás dígame, amén, quiere ir al baño, dígame, yo le muestro dónde es, a ser amables con las personas. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pastores, que mira, a mí me cuesta, amén, ser así. Bueno, nadie nace aprendido en este mundo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, y por eso era importante que estos varones diáconos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
Nos va a dar dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Sí, frutos también, el dominio propio, a decir, hermano, no a callar cuando tengo que callar. Me dijeron algo, me voy a callar, echa la vuelta, me voy. ¿Verdad que sí? Acuérdese, un alma recién convertida, un alma que llega a la iglesia, si la tratamos mal, no va a volver a regresar. Porque si en mi casa me tratan mal, si en el mundo me han tratado mal, si en el restaurante me han tratado mal cuando me han servido, si en el trabajo y en todo lugar me tratan mal, y luego yo vengo a la iglesia esperando que aquí me traten bien, y vengo a la iglesia y aquí me tratan mal, debería de ser todo lo contrario. Es el lugar donde más bien nos deberían de tratar. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Siempre he enseñado esto y lo sigo enseñando, y quiero que sea cultura entre la iglesia, entre nosotros, entre este grupo que está en la iglesia de Echo Park, que los que salgan de acá también aprendamos, hermano, a tratar bien a las personas, a las almas, a la gente. A la gente no se le fuerza, se le enseña. ¿Cuántos dicen amén? A la gente no se regaña, se le habla con amor, se le enseña con ejemplo. A la gente, mi hermano, no se le pone cargas, aleluya, se les ayuda a llevar esas cargas, les enseña cómo se deben de llevar. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Debemos de ser empáticos con lo que le pasa a mi hermano. Es por eso que estos diáconos necesitaban el Espíritu Santo, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, porque así ellos iban a poder tener el fruto del amor. Amén. ¿Cuántos aman aquí? Amén. Entonces trate bien a su hermano. ¿Cuántos amamos? Amén. Tráteme bien, yo le quiero tratar bien también a usted. ¿Cuántos dicen amén? Los diáconos, hermanos, fueron reunidos ahí. Se escogieron estos 7 diáconos, hermano: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, que fueron los primeros diáconos que se escogieron, hermano, con el propósito de que ellos sirvieran. Amén. Escuche bien, porque no iban ni a predicar la palabra de un púlpito. Hello. Iban a nomás servir, pero tenían que tener un buen testimonio, porque para los apóstoles eso era sumamente importante, porque ellos estaban en el ministerio de la predicación de la palabra, pero ellos también sirvieron y ellos también fueron buen testimonio. Y ahora ellos quieren que los que vengan a tomar su posición no sean también de un mal testimonio, que no se porten bien, sino que hagan las cosas bien, porque ellos saben que después de ellos los que van a seguir son los que están sirviendo en las mesas. Ellos son los que van a estar después ministrando la palabra, y otro grupo va a estar sirviendo en las mesas, y otro grupo va a estar predicando la palabra. ¿Me está siguiendo? Es un discipulado, pero están ellos poniendo las bases, los fundamentos, para que haya un orden dentro de la iglesia. Dios no dejó la iglesia sin orden, no dejó el orden. ¿Cuántos dicen amén? Dejó las cosas en orden, dejó a los apóstoles, dejó a los diáconos, dejó, hermano, un gobierno en la iglesia establecido. ¿Cuántos dicen amén? Para que pudiera funcionar. He escuchado, amén, a personas que dicen: no, yo solamente sirvo a Cristo, solamente me sujeto a Él. Nunca están en una iglesia, nunca tienen un pastor. ¿Ok? Van a cualquier lugar, comen de cualquier plato, de cualquier restaurante, comen en cualquier casa, pero no hay nada como la comida de alguien que come en casa. No, es la verdad. Yo puedo comer, hermano, quizá en la calle, pero cuando yo llego a casa y mi esposa cocina, no hay nada como la comida que cocina mi esposa, porque esa es la comida de casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No hay nada mejor que lo que se come en casa. Amén. Allá, hermano, no saben ni lo que usted quizás es alérgico a algo, hermano. Amén. Y de repente le dan su comida y se la dan toda llena de ajo, de cebolla, y quizás a usted no le gusta ni el ajo ni la cebolla. Solo en casa saben que a usted no le gusta eso, y dice: qué bien me siento, porque aquí ya saben cómo me gusta a mí.
Ya saben cómo me gustan los tostones y cómo me gusta la carne mechada. Y cómo me gusta con marisco, los tostoncitos ahí doraditos. Ya sabe. ¿Cuántos dicen amén? Ya les va a dar hambre, ¿verdad? Amén. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Notemos, hermanos, que los apóstoles dieron requisitos que debían reunir y la iglesia los eligió y los apóstoles los nombraron y los ordenaron. Esto es muy importante, porque a veces pensamos, no, es que yo voy a hacer lo que yo quiero. No, la iglesia, hermano, hermana, te va a pesar. Y la iglesia nos pesa a todos. La congregación nos pesa, hermano. Lo que pasa es que somos muy orgullosos y no nos gusta reconocer cuando cometemos una falta. Sí, como pastores, como diáconos, a veces hay orgullo en el corazón. Y los que están mirando, amén. Yo sé que hay muchos pastores que van a mirarlo quizás. Es cierto, a veces nos cuesta reconocer porque somos muy orgullosos. Esta carne es mañosa, orgullosa. ¿Se fija, hermano? Los apóstoles dijeron, tienen que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y la iglesia los elige a ellos. No lo escogieron los apóstoles. La iglesia dijo, ese es un buen hermano. Hey, Pedrito, este que está aquí. Vamos a escoger a Felipe. Pedro, este muchacho que está aquí. Vamos a escoger a este. Este es uno bueno, a Nicanor. Pármenas, vente tú también. Ese es un buen muchacho también, lleno del Espíritu Santo. Allá está Esteban. No Esteban, no, porque Esteban pues fue apedreado, no Cristian. Amén. Vamos a cambiarle a Cristian, amén. Hermano Prócoro, hermano, y lo escogieron y tomaron, hermano. Amén. La iglesia los escogió, vio el testimonio de ellos. Los apóstoles que hicieron, ok, esos fueron los que escogieron ustedes. Ustedes los escogieron, tráiganlos para acá. Vamos a ordenar, vamos a orar por ellos. Amén. A nosotros nos ordenaron cuando nos dieron la licencia. Los ministros allí oraron por nosotros cuando recibimos la licencia como pastores. En la iglesia local nunca nos presentaron ni oraron por nosotros, pero nuestros líderes allá oraron por nosotros. Y está bien, no hay problema, son nuestros líderes. ¿Cuántos dicen amén? Pero es el orden. Si yo ordeno algo, si yo voy a poner una posición, un ministerio en esta iglesia, no simplemente lo dejo al azar, debo de ordenarlo, porque así dice la Biblia. Amén. Se ora por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Como debe de ser, y se presenta a la congregación, porque hermano, amén, la congregación ha visto el buen caminar de esta persona. Denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La manera que esto hizo, amén, contentó a todos. La gente escogió los hombres, pero los apóstoles siempre retenían la autoridad y la decisión final claramente en sus propias manos. Al final la iglesia, la congregación los tomó, pero al final la última palabra la tenían ellos acá. Ellos decidieron si estaban bien hacerlo o no. ¿Cuántos dicen amén? Igual. Cuando uno va a tomar la licencia de pastor, uno pasa por la board y le hacen preguntas a uno, a la esposa, al esposo, y le preguntan, hermano, cosas. Amén. Y ellos deciden si le dan la licencia a uno o no. Si ven que quizá hay algo en el corazón de uno que no está bien, le niegan la licencia. ¿Me explico? Es el orden bíblico, así son las cosas como deben de ser. Ahora, ¿qué haría usted si un día fuera y lo mandáramos y va y aplica para una licencia en iglesia pentecostal y de repente llega usted y le niegan la licencia? ¿Qué haría usted? Regresaría y diría, no, pues mire que, no, qué bárbaros, ahí no tienen discernimiento, me la negaron. ¿Sabe qué es lo que hace un hombre y una mujer de Dios? Viene y continúa sirviendo en la iglesia, igual como lo ha estado haciendo.
Si no fue en esta ocasión, Dios sabe por qué. Él conoce el tiempo, cuándo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Quizá la siguiente vez que vaya, se la den. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que aprender, gloria al Señor Jesucristo, hermano, que la autoridad final siempre la va a tener nuestros presbíteros, nuestros líderes. ¿Cuántos dicen amén? En este caso eran los apóstoles. Es el orden. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver ya los requisitos que dio más profundo el apóstol Pablo allá a Timoteo. Primera Timoteo 3, del 8 al 13. Ya se me fue el tiempo, hermano. No voy a alcanzar. Bueno, ya casi terminamos, no se preocupe. Faltan como 5 hojas más todavía. 5 páginas más. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 13. Primera de Timoteo, el technician allá ahí estamos a esperar. Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí está, ya listo, ya. Amén. Dice, los diáconos a sí mismos. Mire, hermano, ya para la iglesia, mire los requisitos de los diáconos. Los diáconos a sí mismos deben ser, ¿cómo? Ok, no ande transeando a los hermanos. No ande diciendo que yo soy el chilango de la iglesia. Con respeto a los hermanos del DF. ¿Cuántos dicen amén? A todos. O yo soy el capitalino de la iglesia. De allá de mi país, pues de El Salvador. Yo soy el de San Salvador, voy a hablar por los salvadoreños, porque los de San Salvador son los que tienen la fama ya de ser tremendo, hermano. Que le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos, dicen los hermanos por ahí. Amén. Lo convencen, hermano, y cuando ven a sentir, le sacaron el dinero y ni cuenta se dio. No haga eso. Tenemos que ser honestos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Con los hermanos. Me puede poner las excusas que quiere, decir, ¿sabe qué? Pero es que negocio es negocio y yo hago las cosas así, hermano. Pero hermano, seamos honestos. Seamos honestos. Y le digo una cosa, se lo voy a decir honesto, y se lo he dicho del púlpito, y muchos han trabajado aquí conmigo. Y yo no me creo más que nadie, ni me creo menos que nadie. Cuando andamos trabajando, trato de tratarlos al 100. Porque tenemos que ser honestos y tenemos que ser buenas personas, buenos cristianos, no solamente en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Hello. Yo decía acá, hermano, gloria a Dios, y amén. Pero saliendo de acá, hermano, somos de igual que él. Hasta el firulay se esconde de nosotros. Hasta el Rambo se mete bajo la cama. Amén. Gloria a Dios. Se llama el gato, hermano Benito. Estamos molestando. Aleluya. Amén. Entonces los diáconos deben ser honestos, sin doblez. Que cuando usted diga, yo soy de esta iglesia, usted va a servir en esta iglesia. Cuando usted diga, pastor, aquí estamos, amén, venga lo que venga, hermano, los sacudiones que nos han pegado, se han mantenido los fieles y los leales en la iglesia sirviendo al Señor. No los que son con doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que no haya nada, mi hermano, que pueda decir usted, hey, pero es que no califico porque, amén, hay algo que estoy haciendo que no está bien. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Las mujeres así mismo, ay, híjoles, sí, ahí vamos a poner más maneros de una vez, ya que está ahí, pero lo leemos, ¿verdad? Las mujeres a sí mismas sean honestas, no chismosas. ¿Cómo dice ahí? Entonces, ¿por qué a veces nos metemos en la vida de los demás? Que a veces queremos andarnos metiendo en la vida de todos y criticando todo, hermano, y amén, hablando de todos. Tenemos que tener cuidado porque no tenemos que andar de chismosos. Pero esto es para las hermanas.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero también para los hermanos hay por ahí también. Nos dice por ahí un versículo que también no tenemos que andar en filosofía, dice, y de viejas, dice. Sino sobrias, fieles en todo, que cuando haga algo en el Señor, sea para el Señor. Y los diáconos sean maridos de una sola mujer, que no anden de coscolinos ahí, de ojos pispiretos. Hello. Que no anden mirando, mi hermano, a cualquier mujer, hermano, ahí. Hello. Maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí mismo, para sí un grado, ¿qué dice? Honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso después, hermano, el Señor los llama al ministerio a servir en un área más grande. Pero tenemos que pasar primero acá. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Usted ve, mi teléfono suena, cuando yo le mando un mensaje a usted, lo saludo, le mando, Dios les bendiga, hermanos, con los únicos que testeo son con ustedes. Hay cosas que yo no sé ni de las iglesias ni de nadie, porque no me gusta estar preguntando de nadie qué hace, qué no hace, pastores, amigos, los que tengo y los que los cuento con, no me alcanzan la mano, esta mano izquierda para contarlos a todos. Quizás tengo unos 2 amigos, quizás con los que platico. ¿Ok? Y de ahí, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿cómo le va? Bendiciones. Si usted me pide un consejo, se lo voy a dar con todo mi corazón. Y voy a tratar de ayudarle lo mejor que puedo con lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a llegar hasta donde usted me deje llegar. Yo no le voy a andar preguntando a usted. ¿Me explico? ¿Hello? ¿Por qué? Porque no tenemos que ser calumniadores. La Biblia dice, mire, y que no me quiero meter ahí, pero me están llevando. El que anda en chisme, dice la Biblia, descubre el secreto. Cosas que uno ni sabe. Amén. Y a veces le digo a alguien, oye, ¿y por qué le preguntaste eso? Me dice, nomás porque quiero saber. Le digo, ¿qué metido eres? Ah, pero ¿por qué si quiero saber? Le digo, que no es tu negocio saber. Mi negocio con Dios es amar a mi hermano, respetarle. Amén. Si alguien defraudó a alguien, no esté usted tomando bando, aprenda a ser maduro. Amén. No le voy a hablar al hermano porque la hermana no se lleva con él o el hermano no se lleva con él. No, eso no es de Dios. Amén. Sudar calenturas ajenas, dicen por ahí algunos. Amén. La frase que se usa comúnmente. No. Denle ese aplauso a Jesús. Aleluya. Amén. Yo creo que hasta ahí tenemos, ¿verdad, hermano? Hermano Cristian, sube un poco más para arriba, por favor, a los primeros versículos. Amén. Más para arriba. Ok, hasta ahí. Que los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan bien el diaconado, si son irreprensibles. Y muy importante que usted guarde la fe, hermano, el servir al Señor con limpia conciencia. Se lo he dicho a usted muchas veces, hermano. Amén. Vamos a celebrar 10 años que la iglesia se abrió. Nosotros tenemos 6 años que tomamos la iglesia. No tenemos mucho tiempo de haberla nosotros tomado, hermano, amén. Pero ese tiempo que nosotros hemos tomado la iglesia, amén. Yo no he recibido un penny de salario de la iglesia para mi bolsa, que yo esté recibiendo un salario mensual de la iglesia. No lo he hecho. Amén. Y quizás en determinado momento la iglesia crece.
y el trabajo fuera demasiado, yo no podía trabajar solamente, quizás sería justo tomarlo, sí, no hubiera ningún problema. Me dedico a la obra correctamente en todo sentido, al 100%, a abrir iglesias y a ser discipulado y, amén, y lo que tenemos que hacer, porque hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. Pero no trato, mi amado hermano, trato de traer mi conciencia limpia. ¿Me explico? Y el dinero que entra a la iglesia es de la iglesia. De la iglesia se ha comprado la computadora, se han comprado las cosas de la iglesia, ¿sabe? De lo que usted ha dado, de su dinero, de diezmos, de sus ofrendas que usted da a la iglesia, de eso se compran las cosas que están. Si compramos un dulce, le traemos el recibo de cuánto pagamos por ese dulce. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama tener limpia conciencia y ser buenos administradores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria al Señor. Amén. El resultado de ordenar lo que está mal se lee en el verso 7. Y ahí paramos. ¿Qué sucedió en el verso 7? Ajá, pero en el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El verso 7. Amén, de Hechos, capítulo 7. No es ese versículo, hermano. Hechos capítulo 6, verso 7. Amén. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero, ¿por qué sucedió esto? Sucedió cuando la iglesia puso las cosas en orden. Cuando cada quien empezó a entender la posición que tiene en la iglesia. ¿Hello? Porque necesitamos ser una iglesia saludable, estable, para poder ser de bendición más allá. Mira a su alrededor cuántas bancas hay vacías. Mire cuántas almas. Hermano, cuánto trabajo tenemos que hacer. Y digo tenemos porque yo estoy con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ganar almas, familias, hermano, que lleguen a esta iglesia y sean salvos, hermano. Muchos sacerdotes obedecían también y eran salvos. Aleluya. Este avivamiento había restaurado la unidad. Los creyentes estaban contentos. Los apóstoles podían darse a la oración y al ministerio de la palabra. Debemos notar también que por lo menos los 2 diáconos llegaron a ser evangelistas, hermano. Y es lo que le estoy diciendo, hermano. Felipe, evangelista, ¿verdad? ¿No dicen amén? Esteban, primer mártir de la iglesia, murió predicando la palabra de Dios. ¿Y ahora qué? Fue un diácono. Esteban y Felipe, los dos. Estaban ¿qué? Sirviendo mesa al principio, pero cuando había chance se paraban y amén, empezaban a predicar el evangelio con denuedo y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el oficio diácono era principalmente ayudar en las cosas materiales, esto no impedía que también ministraran en lo espiritual. Amén. Porque cuando Dios ve el corazón de servir en nosotros y Dios ve un corazón limpio, honesto, un corazón, hermano, que está dispuesto a darlo todo por Jesús, Dios bendice esa vida y esa alma. Póngase de pie esta noche en el nombre de Jesús.